Consecuencias de la Revolución Mexicana. La lucha armada en México trajo como consecuencias la dispersión de las fuerzas políticas y el afianzamiento de nuevos poderes regionales. La guerra produjo una pluralidad de jefes militares de menor a mayor rango, pero fueron ellos los directores de la batalla armada y los actores principales que determinaron el rumbo político de la revolución. Los jefes más distinguidos desde lo nacional fueron Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Álvaro Obregón. Desde el movimiento armado se habían gestado un nuevo proyecto de Estado. Sin renunciar al federalismo liberal, se dio lugar a una nueva modalidad del centralismo, fortaleciendo la figura presidencial. Este fortalecimiento institucional se acrecentó con el poder de los caudillos revolucionarios, que a partir de este momento ocuparían el cargo, que se limitó en lo temporal a un solo periodo electivo al introducirse la no reelección. El federalismo basado en la lealtad, el clientismo y la alianza de los grupos locales con el caudillo revolucionario que ocupa el poder central apareció nominalmente como respeto a la autonomía y a los poderes estatales del Pacto Federal. El poder de los caudillos reemplazó no solo al de los gobernantes y jefes políticos porfirianos, sino que acabaría por eliminar la dirección del Estado a los disidentes oligárquicos que habían iniciado la revolución. De esta forma, la división política del país se hizo a partir de las áreas de influencia de los personajes político-militares: Salvador Alvarado en Yucatán hasta 1918 y Felipe Carrillo Puerto hasta 1924. Muchas gubernaturas se vieron afectadas por los continuos ataques de los bandoleros locales, luchas políticas por los comicios y las desobediencias municipales. Con la muerte de Venustiano Carranza, presidente constitucional en funciones, perdía el poder la generación promotora del movimiento de transición entre lo viejo y el nuevo régimen. Esta generación había surgido como la disidencia de clases dominantes del porfiriato. El poder lo tomaron los representantes de una corriente revolucionaria surgida de los sectores medios que se consolidaron como dirigentes en el proceso político armado. El proyecto revolucionario se había gestado en las necesidades de formar un ejército de masa que se enfrentara al aparato represivo existente. Las posibilidades de movilización y subversión en las masas, fundamentalmente rurales, que derrotó militarmente a la dictadura, estuvieron determinadas por las promesas de restitución de derechos políticos y de reivindicaciones sociales. El nuevo régimen surgido del movimiento de Agua Prieta en 1920 era el producto de la alianza de los distinguidos grupos revolucionarios a través de cabezas representativas. Esta alianza se tradujo en la creación de una base permanente de sustentación política del grupo gobernante. En este periodo inicia el proceso de unificación de las corrientes revolucionarias en torno al grupo dominante, tendencia que acabará por consolidar la hegemonía de los sonorenses como grupo gobernante y abrirá las posibilidades de realización en su proyecto de Estado revolucionario. Los poderes locales fueron obteniendo ciertas facultades para mantener controladas sus respectivas regiones a cambio de obediencia al poder central, desarrollándose así un proceso de institucionalización de las hegemonías regionales del país. El rompimiento del orden porfirista acabó por construir un aparato político de centralización en el Estado, respaldado y legitimado por la Constitución de 1917 y fortalecido posteriormente por la vida institucional. Como consecuencia, el caciquismo se adaptó a este proceso de centralización del poder proveniente desde Juárez. En la medida en que el poder político se consolidó como Estado, la vieja estructura caciquil se sujetó a esta continuidad histórica. Este camino de centralización disciplinó paulatinamente las prácticas políticas caciquiles, las cuales quedaron inmersas en esta trayectoria. Los postulados revolucionarios plasmados en la Constitución de 1917 delinearon la unificación de un poder basado con la legalidad y racionalidad y en reglas establecidas, esto es, el conjunto de leyes constitucionales, fueron el instrumento y arma que el Estado tomó para la consolidación del poder político. En la praxis, la Constitución no era utilizada como la ordenadora y reguladora directa del poder político, porque las decisiones eran tomadas por los jefes. Su pragmatismo era el determinante.
Esta política de facto continuaba reinando. Si los mismos constituyentes se preocuparon por darle equilibrio legal al poder, en realidad el poder continuaba en el destino de los jefes revolucionarios. Para los jefes, la selección democrática no contaba como regla para elegir a las autoridades, porque no existía la elección popular. Los nombramientos se realizaban entre los mismos representantes del poder. Así se llevaba a cabo entre ellos el constante reacomodo en los diferentes espacios de poder. Obregón se dedicó a disminuir la autonomía alcanzada por los jefes militares revolucionarios con respecto al poder, solamente a las formas introducidas en la organización del nuevo ejército. Se buscó que la lealtad de las tropas no fuese usada en beneficio exclusivo de jefes en lo particular, sino que de la institución en su conjunto y sobre todo del régimen. Durante el periodo de Calles se comenzó a profesionalizar y a disciplinar el ejército dentro del organismo político, bien fuese limitado las erogaciones destinadas al ramo militar o facilitando a los caudillos su conversión en hombres de negocios. Calles manejó una situación política muy difícil frente a un Estado en vía de conformación y todavía endeble en lo político. Estaba presente la disciplina política, provocada en parte de una dispersión del poder político y por la ausencia de un régimen político constituido. Por el poder de facto se encontraba divergente. Calles consideraba urgente crear una institución sujetadora del poder. Los propósitos fundamentales de Calles al fundar el Partido Nacional Revolucionario, PNR, fueron crear una institución política centralizadora, capaz de aglutinar y coordinar los poderes disciplinados legados por la Revolución, que diera solidez, consistencia y apoyo al nuevo Estado. Calles ejerció todo su poder para forjar las necesarias mediaciones de un sistema político que rehizo por la fuerza las relaciones de los individuos, impuso un lenguaje de formas políticas y estableció instituciones de intermediación y arbitraje con áreas definidas de influencia y canales obligatorios. En todo el proceso usó la fuerza, el derecho y las ideologías para asegurar un poder personal impersonal con distintas instancias, formas e instituciones, arrollando y anulando a los que se oponían. En primer lugar, se eliminó a sí mismo como candidato determinado. En segundo, no propuso el nombre del candidato para sucederlo. Y en tercero, eliminó a los caudillos proponiéndoles que el candidato fuera civil. Se colocó por encima de todos los jefes como fuerza tutelar, ideológica y armada. Declaró que con la muerte de Obregón había terminado la época de los caudillos y empezó la de las instituciones. Él mismo se propuso crear una institución fundamental, el Partido del Estado. Por lo tanto, la ampliación de instituciones políticas sería el rumbo por lo cual se daría vida, forma y movilidad al Estado. Obregón había dado el gran paso al disminuir el poder ejército, Calles al crear el PNR y Cárdenas al impulsar y fortalecer al Estado a través del apoyo social.